Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. Hoy platicaremos de hipoacusia. Para conocer más de este tema, está con nosotros la doctora Diana Rivero. Bienvenida, doctora. ¿Me ayudas presentándote? Hola, soy la doctora Diana Rivero Méndez, soy otorrinolaringóloga, estoy en la Torre de Especialidades San Angelín Ácora del Valle. Me encuentro en el consultorio 1057. Gracias, doctora Rivero. Para iniciar y entender mejor, ¿qué es la hipoacusia? La hipoacusia es una condición en donde no se percibe la audición de manera correcta. Puede ser desde leve hasta severa, hasta llegar a la sordera. Esto sí nos va a repercutir mucho en la comunicación con el paciente. Doctora, ¿nos puedes decir cuáles son las posibles causas de la pérdida auditiva? Las causas de la hipoacusia pueden ser muy diversas. Pueden ser desde anatómicas al momento del nacimiento, pueden ser por infecciones agudas, por infecciones crónicas, incluso por una mala función del oído medio. Esto condiciona a que el paciente no pueda escuchar bien y no pueda comunicarse con su entorno. ¿Y existen diferentes grados de hipoacusia? De la hipoacusia existen dos grandes tipos, dos grandes grupos. Uno es una hipoacusia de tipo conductivo, en donde la audición no puede entrar al oído. Existen diversas causas, por ejemplo, una mala formación del oído, de la orejita, del conducto del oído medio. Todo esto condiciona que no entre el sonido. Y existe otro gran grupo que es el de las sensoriales, cuando el nervio auditivo no está funcionando. ¿Puedes platicarnos sobre qué tipo de pruebas diagnósticas son necesarias para evaluar la pérdida auditiva? Como pruebas diagnósticas para la pérdida auditiva, sí es indispensable primero la exploración física. Se necesita primero explorar el conducto, explorar el oído, incluso explorar la nariz y la garganta, que es lo que hacemos los otorrinos, porque estas dos partes también tienen mucha implicación en la audición. Una vez ya revisado, ya explorado este paciente, podemos pasar a un estudio que es esencial y es el óptimo para poder evaluar la audición, que es la audiometría. La audiometría es un estudio que no es costoso, no es invasivo, es muy rápido de hacer y con esto podemos evaluar totalmente la audición del paciente, tanto en problemas de tipo de la conducción como problemas de tipo de sensorial, que es cuando el nervio está alterado. ¿Y estos estudios se pueden hacer de manera general o solo si el paciente refiere una pérdida auditiva? La mayoría de los pacientes que llegan a la consulta por hipoacusia ya vienen con un síntoma. A veces se pueden hacer audiometrías en personas, por ejemplo, que están expuestas al ruido, a un ruido constante y se sospecha de algún tipo quizás no una sordera, pero sí ya les hace falta la discriminación del lenguaje, del sonido, ya no entienden muy bien. Entonces, con ellos se pueden hacer audiometrías, aunque su audición realmente esté bien como un control. Obviamente, si el paciente ya tiene problemas de audición, sí es necesario hacer una audiometría para poder graduar y saber la causa de su hipoacusia y saber cómo ayudarles. ¿Y cuáles son los síntomas para identificar la hipoacusia? Sí, los síntomas iniciales quizás es cuando empezamos a cambiar las palabras. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Dicen los pacientes. Entonces empiezan a cambiar o empiezan a entender otras cosas. Ese es el principal síntoma. O a veces los familiares nos lo refieren. Es que yo le hablo y no me escucha. O el mismo paciente me dice, es que dicen que no les entiendo. Yo escucho muy bien, pero ellos dicen que no les entiendo. Doctora, ¿existe algún tratamiento médico o quirúrgico disponible para la hipoacusia? Existen muchos tratamientos para la hipoacusia, va a depender mucho de la causa. Si pues, por ejemplo, una causa de una congestión de la nariz, que incluso nos puede dar congestión en el oído, el tratamiento es muy simple, son tratamientos médicos. Existen tratamientos quirúrgicos también, cuando ya no está funcionando algo en el oído, entonces se pueden hacer cierto tipo de cirugías para que pueda recobrar esa audición. O incluso en los bebés que nacen sordos, podemos llegar a hacer alguna intervención quirúrgica en donde se puede adaptar algún aparato o un dispositivo electrónico para que puedan iniciar su audición. Doctora, hablando de dispositivos, ¿qué nos puedes comentar?
Para la hipoacusia también existen varios dispositivos electrónicos que podemos utilizar, por ejemplo, un auxiliar auditivo que es el convencional, el que está adaptado hacia una hipoacusia. No necesariamente tiene que ser un amplificador, los amplificadores no son unos auxiliares auditivos, los auxiliares auditivos deben de estar graduados a lo que mi paciente necesita. Existen otros también dispositivos que se llaman dispositivos osteointegrados, que estos son cuando la anatomía no está bien, por ejemplo, es un bebé que nació sin un oído, que no tiene oído, no tiene conducto, también se pueden colocar. E incluso existen unos que cuando ya el nervio auditivo no está funcionando, hay un dispositivo que simula la función del nervio. Estos se llaman implantes cocleares. Estos están indicados en personas que ya no tienen ninguna reserva de audición, que digamos que están completamente sordas, y con este dispositivo puede recuperar su audición, ya sea en los bebés que no han escuchado, pueden iniciar su audición, o en personas que por algún motivo perdieron su audición y tienen un lenguaje desarrollado, pueden volver a escuchar con estos dispositivos. Doctora, ¿qué recomendación les puedes dar a nuestros escuchas para prevenir el deterioro de la pérdida auditiva? Como preventivo de hipoacusia existen muchas cosas, desde lo más básico, que son los hábitos diarios. El oído es una parte muy delicada, esto sí no se tiene que tocar, no es un órgano en donde estemos automedicando o que nos den el remedio casero. El oído, una vez que tiene un problema, sí hay que visitar a un especialista porque sí es necesario ver qué es lo que está pasando. Como medidas generales, a lo mejor puede ser el no exponerse al ruido, el que si estoy escuchando audífonos, pues que no sean en tonos muy altos, no utilizar cotonetes, por ejemplo, que es algo muy, muy simple. Si voy a la alberca, si voy al mar, entonces sí, cuidarme mis oídos, que estén bien secos, que estén limpios y que no queden húmedos para que no vaya a haber algún otro, tanto problema infeccioso como algún problema degenerativo. Doctora, ¿cuáles son las expectativas a largo plazo para los pacientes con baja audición y cómo se puede manejar la hipoacusia a medida que se envejece? Vamos a pensar que la hipoacusia es como la vista. La vista se va a ir desgastando y vamos a llegar a utilizar algunos lentes para mejorar esa visión. La hipoacusia es exactamente lo mismo. Dependiendo la vida que le demos a nuestros oídos, se van a ir desgastando. Entonces, si ya estamos notando que hay un desgaste, que ya no escucho bien, que ya no estoy entendiendo bien, sí es necesario tener una valoración completa del oído con un otorrinolaringólogo. Quien va a revisar, va a hacer algunos ciertos estudios para poder saber qué grado de hipoacusia tiene. La hipoacusia sí es una discapacidad, empezamos a tener problemas para comunicarnos con los demás y el problema mayor quizás es el aislamiento del paciente. El aislamiento va a hacer que ya no esté platicando con su familia, que ya esté aislado, se empiezan a deprimir, entonces sí es necesario regresarle ese sentido al paciente. Doctora, ¿una persona que pierde el oído cambia su lenguaje? Simplemente desde bebés, lo primero que escuchamos en el vientre de nuestra madre es el latido. Entonces vamos desarrollando ciertos sentidos. Una vez que ya nacemos, la audición es la que nos va a permitir comunicarnos con el entorno. Entonces, si no hay una buena audición, el bebé no va a aprender a hablar. Va a empezar a tener problemas de lenguaje y quizás una terapia de lenguaje no sea suficiente si la audición es mala. Por eso sí es necesario valorar a todos los bebés con un tamiz auditivo para saber si esta audición es óptima y si es eficiente para que pueda desarrollar bien su lenguaje. Un problema, por ejemplo, en los adultos, cuando quedan con alguna secuela en la audición que lo lleva a la sordera completa, hay dispositivos que se pueden implantar, como el implante coclear, y si el paciente ya tenía un desarrollo de lenguaje, su lenguaje va a ser el mismo que antes, aunque la audición va a cambiar un poco en los tonos, no es como un oído natural, pero el lenguaje va a ser el mismo. Una de las manifestaciones iniciales va a ser
el que estoy cambiando las palabras, el que estoy elevando la voz, el tono de la voz, empiezo a gritar porque ya no siento, ya no tengo esa retroalimentación de mi audición. Entonces son como los datos iniciales de una hipoacusia. Y doctora, ¿hay alguna edad en que la audición cambie? La audición se empieza a desgastar, va a depender mucho de la actividad del paciente y más también si hay antecedentes heredofamiliares. Si vienen de una familia en donde ya hubo hipoacusia en el pasado, probablemente ellos también la puedan desarrollar y va a depender mucho de la calidad de vida del paciente. Si es un paciente que se cuida, ha tenido buenos hábitos, no ha utilizado audífonos en tonos altos, probablemente se empiece a desgastar entre los 60, 70 años, que es una edad pues ya considerable para que empiece un desgaste normal. Pero si es un oído que ha estado estimulado por ruidos intensos por mucho tiempo, puede empezar a bajar su audición desde los 40, 50 años. Una duda, ¿qué debo hacer si experimento síntomas adicionales o cambios en mi audición en futuro? El oído es muy delicado, entonces si yo tengo alguna molestia en la audición, en dolor, en picazón, en cualquier molestia que pueda presentar en el oído, sí es necesario consultar a un especialista. Es necesario revisar ese oído. El otorrinolaringólogo está capacitado para poder revisar conducto, orejita, la membrana, todo lo referente a la audición. Si es necesario la valoración por el otorrinolaringólogo en caso de que yo tenga alguna alteración en la audición o en cualquier síntoma otológico, ya sea dolor, ya sea comezón o sensación de que el oído se me tape, porque a veces puede también pasar, se tapa y se destapa, también hay que ver qué es lo que está pasando, pero siempre visitar a un especialista. Doctora, ¿cuál es la recomendación para el aseo de los oídos? Los oídos tienen un sistema de limpieza autónomo y son independientes el oído derecho del oído izquierdo. Entonces, puedo llegar a tener algún tapón de cerilla en el oído derecho, pero mi oído izquierdo está totalmente sano o viceversa. Una de las creencias que llegamos a tener es de que necesitamos limpiarnos diarios los oídos. O como los dientes, ¿no? Vamos al otorrino cada 6 meses para hacernos un lavado. El oído es muy delicado, no se toca a menos que tenga alguna molestia. El oído tiene un sistema autónomo de limpieza, por eso va a salir, por eso a veces ya está pegajosa ahí la pielecita afuera, eso es lo único que hay que quitar. Pero si ya empezamos con molestias, con picazón, con dolor, con sensación de oído tapado, sí hay que ir a ver a un otorrinolaringólogo. Para finalizar, ¿cómo se pueden manejar los aspectos emocionales y sociales con la pérdida auditiva? La hipoacusia es una situación en donde va a llegar el paciente inicialmente a aislarse. Esto va a hacer que ya no interactúe con la familia y que puede llegar a una depresión porque ya no tiene cómo comunicarse, ya no entiende lo que le dicen, se pierden las conversaciones. Muchas veces la familia empieza, ¿cómo que no escuchaste? Y entonces este paciente se empieza pues a quedar relegado, ya no puede valerse por sí mismo, ya necesita a alguien para poder hacer su vida cotidiana o se queda solito. Entonces eso sí es un problema al momento de que este paciente se pueda rehabilitar audiológicamente, va a regresar a su vida normal, es darle una mejor calidad de vida a este paciente. Y es como la vista, ya no veo bien, me pongo mis lentes, ya no escucho bien, me pongo mi auxiliar auditivo. ¿Alguna recomendación para nuestros escuchas? Es importante saber que todo niño que tenga un lenguaje alterado, que no tenga un buen desarrollo, es necesario revisar su audición. Los niños necesitan al 100% su audición para poder hablar correctamente y poder pronunciar correctamente. Un niño que no escucha es un niño que va a tener esos trastornos siempre. Tenemos con los niños hasta los 6 años de edad
para mejorar esta audición y resolver el problema para que el lenguaje sea óptimo para toda la vida. Si no se resuelve, van a ser trastornos de toda la vida. Problemas nasales, por ejemplo, una desviación septal, por ejemplo, una rinitis alérgica, nos pueden dar problemas de audición también. Problemas en la garganta, desde unas amígdalas grandes, un reflujo gastroesofágico que tendría que ver más con gastroenterología, también nos pueden dar problemas óticos. Esto se va a reflejar con una pérdida de audición o con una sensación de oído tapado. Empieza a taparse y se destapa, se tapa, se destapa y sobre todo empiezo a escuchar mi voz como si estuviera en una olla, como si fuera una voz por dentro. Entonces, sí es necesario revisar oídos y nariz y garganta en una evaluación de otorrinolaringología. Doctora Rivero, gracias por esta charla. Con esta información terminamos. Espero que esta información les haya ayudado. Soy la doctora Diana Rivero Méndez, soy otorrinolaringóloga, me encuentro en la Torre de Especialidades San Angelín Ácora, en el consultorio 1057. Gracias, doctora. Gracias a los escuchas por acompañarnos y aprovecho también para agradecer a la Torre de Especialidades San Angelín Ácora del Valle por las facilidades prestadas. Los espero la siguiente semana aquí, en Medicable, un espacio para tu salud.